Sí. Buenas tardes a todos. Eh, el motivo por el que estamos aquí es obviamente una visita guiada, pero lo que quería advertir antes de que empezáramos es que el formato de la visita guiada tradicional a mí personalmente no me atrae demasiado. Entonces, lo que normalmente propongo al artista o al artista es hacer una visita comentada, en donde hay una conversación a todo lo largo de la exposición y ustedes tienen ocasión de escuchar la voz autorizada, la más autorizada de todas, que es la del artista. Y en este caso, con Felipe, este diálogo creo que puede ser muy fructífero precisamente por la situación tan particular de mirar nuestra ciudad a partir de una visión concentrada en un monumento histórico prehispánico. Entonces, para empezar la visita, lo que quisiera yo señalar es que se trata de un documental artístico, está trabajado a color y tensa un arco en el tiempo entre un pasado que muchas veces puede darse el caso que veamos a diario, en el sentido de que pasemos al costado de monumentos históricos como Mateo Salado, que es la huaca motivo de este documental histórico, sin prestarle mayor atención. Y estamos inmersos en una ciudad que todo el tiempo está eh, modernizándose a su aire, es decir, no observa ningún plan urbano moderno, sino que simplemente se moderniza. Y esa particular tensión es la que creo yo emana de esta propuesta fotográfica que es el documental artístico Huaca, Umbral de Tiempos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Es la primera vez que haces una exposición de fotografía documental a color? Bueno, hola Jorge, hola a todos, Sí. buenos días, gracias por venir. No, documental no, pero a color sí. Buena Sí, pregunta. Y el motivo por el que es a color, ¿no? Sería bueno comentarlo, por ¿no? supuesto, por eso. Exacto. Normalmente, no sé si habrán visto, yo trabajo bastante en blanco y negro. Mi- Me gusta trabajar bastante el blanco y negro, lo valoro bastante. Y cuando llegué a este proyecto, uno generalmente llega y te encuentras me encontré con la realidad de la huaca y comencé a registrarla. Siempre lo pensé hacer en un principio en blanco y negro, ¿no? Pero vamos a ver ahora en la secuencia de las salas, van a ver, hay un contraste día-noche de la huaca y ahí me di cuenta que no podía ser blanco y negro, ¿no? O sea, no podía, sentía que la realidad que encontraba y que quería un poco reflejar y las sensaciones que tenía iban a perder si lo hacía todo en blanco y negro, ¿no? Ese es un poco el motivo, ¿no? O sea, no quería subeditar el mensaje a mis poco preferencias, que sigo prefiriendo blanco y negro, pero que me parece que en este caso sí van a la hora que vean el proyecto completo, van a poder un poco entender por qué elegí el tema de color, ¿no? Yo creo que es bien importante en este momento señalarles que hasta relativamente, hasta más o menos 45 años, se pensaba que la fotografía artística solo podía ser en blanco y negro. Y el maestro de Felipe, que es un gran fotógrafo peruano, Billy Herr, hasta el día de hoy prefiere principalmente el blanco y negro para su trabajo documental artístico. En ese sentido, había una herencia muy fuerte y desprenderse del blanco y negro es, en Acostado, realidad, sí, acostado. O sea, eso. Es muy importante que sepan estas cosas porque normalmente no se discute cuando uno va a una exposición y se encuentra uno con fotografías a color, ¿sí? Eh, lo que más bien quisiera saber es cómo fue que decides centrar el proyecto en la Huaca Mateo Salado. ok, bueno, ya en principio mi relación con las huacas, con el pasado prehispánico de Lima,
viene de muy niño, ¿no? Yo vivo cerca de una huaca, Guayamarca, y de muy niño pues veía tremendos monumentos y de ahí ya tenía cierta sensibilidad porque mi familia visitábamos huacas, ¿no? Pero obviamente esa huaca nunca la visité, estaba en un estado lamentable, no era visitable en esa época, ¿no? Y bueno, cuando ya estoy en el tema de fotografía y tengo la oportunidad de visitarla, encontré algo diferente a todos los demás monumentos, ¿no? Primero, la Huaca Mateo Salado, la superficie es inmensa, 16 hectáreas, tiene 4 pirámides, pero también encontré muchos escenarios, muchas historias que contar, ¿no? No es nada más el monumento, la parte arquitectónica, sino ahí es donde encontré los diversos temas que estamos viendo, que vamos a ver ahora de su relación, la relación de nosotros con el pasado, las heridas o cicatrices que se encuentra, la puesta en valor que se ha hecho actualmente con el esfuerzo de las autoridades y cómo se está tratando de relacionar la Huaca, nuestro pasado prehispánico, con el público, con los ciudadanos, con nosotros, ¿no? Entonces, encontré muchas historias que contar y por eso es que escogí la Huaca para contarlo, ¿no? Por ejemplo, en esta sala, el caso de los visitantes está Ya, principalmente sí. centrado en la foto de la esquina. Ahí pueden ustedes ver un conjunto de niños, ¿verdad? Sí, son niños de colegio. Fue justo cuando estaba visitando la Huaca. Esto es tomado de arriba de una de las pirámides laterales y justo encontré ahí un grupo de escolares que estaba visitando la exposición. Me pareció interesante porque aparte de la vinculación de las personas con la Huaca, también el tema de la exposición larga, ¿no? Que Sí, van a verlo en varios casos que para mí al menos quería expresar varias cosas, ¿no? Primero, el paso del tiempo, ¿no? El tema justamente de sí. umbral entre los tiempos, uno. Y dos, también un poco simbolizar que nosotros estamos de paso en la realidad, ¿no? Así como nuestros antepasados, Ishma, Lima, Inca, etcétera, nosotros estamos de paso y este monumento debe quedar, ¿no? Es un poco lo que quería simbolizar y debería quedar para el futuro. Entonces, esa es la idea. Nosotros somos visitantes, habitantes que estamos de paso un tiempo X y van a venir futuros, van a venir los pasados y van a seguir pasando, ¿no? Entonces, eso lo van a encontrar en varias fotos que están por acá, ¿no? Sin embargo, aquí en este lado tú has hablado del deterioro de la huaca y aquí hay obviamente una volumetría geométrica en adobe. Eh, ¿Esto tiene que ver con restauración de la huaca? Sí, Sí, esta es parte ya de la puesta en valor. Bueno, no, para comenzar no soy especialista en arqueología por si acaso, pero sí entiendo digamos, he conversado con un equipo restaurador y ahí pueden ver que lo que se hace normalmente en los casos cuando se toman puesta en valores no se reconstruye todo el monumento como era antes, sino digamos, estabiliza la superficie para que no se haga abajo, por decirlo, ¿no? Entonces las partes llanas que van a encontrar son lo que más o menos era lo que se ha visto y se han pulido para que sostener el resto, ¿no? Pero era más o menos como lo que se ha encontrado, ¿no? Básicamente es eso, un contraste, la parte texturada es la parte original y se ha reforzado y todo lo que se interviene se diferencia con una parte, digamos, eh, no sé, lisa, ¿no? Una superficie lisa, ¿no? Pero me interesó también el juego de texturas, de geometrías, para mí es casi un abstracto también eso, ¿no? sí, sí. Simboliza igual al costado, ¿no? El canto rodado que se usaba en las bases de la pirámide que han quedado a la vista, queda muy interesante con la textura, con el adobe, ¿no? Y en realidad van a ver después la huaca es una de día y es otra de noche, ¿no? Eso lo van a ver y toda esta parte de las dos primeras salas tiene este tono, ¿no? Tierra, Tierra, sí. que no tenían la originalmente. Solo una pregunta más en Sí. esta sala. Esta foto de aquí, Sí. sí, Bueno, esta es una de las fotos que más me gusta, aunque no se nota por qué, pero les voy a contar la historia. Este es un corte, normalmente los arqueólogos hacen, este es el nivel X actual de tierra, y uno normalmente es un corte que le dicen para ver estratigrafía hasta abajo, ¿no? Entonces, un día pasando le digo, ¿y esta mancha blanca qué es, no? Y me explican, esa mancha blanca es todo el sedimento del residuo de la lumbre que ha quedado de los, digamos, mecánicos que usaban la huaca como taller clandestino para soldadura de escapes. La huaca ha estado invadida, si decirlo,
por un montón de cosas, ¿no? Entre ellas era un taller clandestino de escapes, ¿no? Entonces me chocó mucho porque, bueno, se ve interesante las texturas, pero hay un contenido detrás, ¿no? Sí. Pasemos todos, por favor, a la siguiente sala. Ácido. Sí. Esta sala tiene algo que es muy importante y es la visión de la ciudad a partir de la Huaca. Es decir, aquí, Felipe, tú has tomado la Huaca como una plataforma para mirar el desarrollo urbano limeño en torno, ¿verdad? Esta Huaca es particularmente interesante porque está casi en el límite de 3 distritos, ¿no es cierto? Bueno, Sí, es Pueblo Libre, Pueblo Libre, El Cercado y Cercado Breña. y Breña, así es. Claro. Entonces es una huaca que está, no sé si ustedes saben, pero en los años 40 se destruyeron muchísimas huacas a todo lo largo de la avenida Argentina porque se había destinado esa zona para hacer una zona industrial limeña. Eh, la huaca Mateo Salado ha sido preservada, pero lo interesante es la posibilidad de que todas las huacas generaran una red, es decir, no era simplemente un promontorio aislado, sino que estaba alineada o en alguna configuración con otras huacas en la proximidad o digamos, no solo en la proximidad, sino también en la lejanía. Los significados de eso, obviamente, son significados que tienen que ver con rituales, pero el aislamiento en el que está Mateo Salado ahora impide ver, y sobre todo la destrucción de huacas claro, en San Marcos todavía queda Claro, lo que es el resto de otra pero hay huaca. otras huacas que ya han desaparecido y que son ahorita edificios emblemáticos en Lima, ¿no? Así es, Por ejemplo, el Hospital de Empleadoras, todo era una huaca, ¿no? Por así ejemplo, es. ¿no? El Melitón Carvajal era toda una huaca, y así podemos... Es impresionante cuando uno eh, reconstruye mentalmente la destrucción que tuvo lugar en Lima para dar lugar a la ciudad moderna que conocemos. Pero con respecto a esta visión Ujú. de la ciudad a partir de la Huaca como plataforma, quería preguntarte si es hablando fotográficamente, es una perspectiva sumamente interesante sobre lo que es nuestra ciudad capital, ¿no? Correcto, o sea, un poco complementando lo que dices, la idea era mirar desde adentro hacia afuera un poco cómo la Huaca estaba literalmente con la ciudad ahí al frente pegada o integrada también, para bien o para mal. Finalmente ya hay que reconocer, ya no vamos a ir atrás, ya lo que sucedió un poco sucedió, pero lo que he querido expresar ahorita es cómo la Huaca, para bien y para mal, en ese momento se ha integrado con o no integrado con el entorno urbano, ¿no? Es más, la Huacan, si, bueno, lo ideal de acá sería que vayan a conocer Mateo Salado primero, ¿no? Entonces, ahí van a ver que la Huaca, si bien tiene 16 hectáreas, hay partes que están, les voy a contar, hay partes que están como separadas por una avenida o ha quedado aislada por el crecimiento urbano, una de las partes que ha quedado una huaquita aislada hacia otro lado, ¿no? Como una placita. Pero digamos, el crecimiento urbano ha ido para adelante y la Huaca como ha quedado encerrada, o también se puede ver acá varias tomas como se integra, digamos, sí, la realidad de cómo, digamos, ahí está un poco, digamos, tiene grafitis, escrituras, huellas de lo que ha sido el abandono de siglos, ¿no? Porque no es que digamos que es el abandono de este siglo, sino esto viene desde la colonia, ¿no? Es más, se llama Mateo Salado porque vivió Mateo Salado ahí, ¿no? Entonces, Sí, que era un ¿no? ciudadano francés Así es, luterano, es decir, protestante, y que estaba como oculto en este conjunto de pirámides, claro, que, que eran, y hay que decirlo, en ese momento, absoluta periferia frente a la Lima cuadrada. claro. Sí, el damero de Pizarro, o sea, imagínense en el siglo XVI había el damero de Pizarro, que eran 40 manzanas, ¿verdad?
y luego el resto era periferia total. Total. Más bien, como, como mi interés es particularmente fotográfico, yo quería hacerles ver una cosa. Las fotografías desde la plataforma son fotografías que tienen, como le preguntaba a Felipe hace un momento, una perspectiva particular sobre la ciudad, que es nuestra ciudad. Pero la fotografía puede hacer ver cosas que no vamos a ver cuando nosotros visitemos. Y esto es lo más interesante de todo. Por eso es que es un arte fotográfico el que nos convoca cuando venimos a ver esta exposición. Entonces, miren ustedes esta imagen. El punto de vista elegido por Felipe es un punto de vista que permite justamente esa multiplicidad de capas en profundidad hasta ver los edificios que se yerguen al fondo. Ha escogido una hendidura en el muro precisamente para encuadrar los edificios que representan la Lima moderna. Sin embargo, esa hendidura en el muro también tiene otras capas, como por ejemplo esta. Ese es concreto, ¿no? Claro. Sí, así es. ¿Puedes explicarlo? Sí, por claro. favor? En realidad es algo que lo vi metiéndome literalmente en un hueco, ¿no? Para lograr lo que... Y cuando vi lo que comenta Jorge, me llamó mucho la atención cómo de algo que en teoría, bueno, se ha roto la huaca porque lo demás es el muro de barro. Esto es un canal de regadío que se usó durante siglos, seguramente desde cuando, y la huaca pues ha sido terrenos de cultivo alrededor, ¿no? Pero simboliza un poco también, o sea, dentro de lo negativo, lo positivo que quería simbolizar era de que finalmente nosotros estamos aquí gracias a ellos, es como nuestras bases, ¿no? De... gracias al trabajo de nuestros antepasados, nuestros ancestros en canalizar, en construir y todo, esa es la base real de nuestra ciudad, porque literalmente Lima debería ser un desierto, ¿no? Y es la ciudad más árida del mundo, creo que después del Cairo, y si no hubiera el trabajo de todos nuestros antepasados en el tema de construcción de canales, urbanización y etcétera que hubo antes, no, ¿qué hubiera sido esto, no? Entonces, poco eso simboliza, que es nuestras bases, ¿no? Nuestras Sí, raíces. pero tomen nota porque es el punto de vista el que hace posible que todo eso sea un motivo de observación para nosotros y que dé lugar justamente a un intercambio o una discusión que es el meollo de un documental artístico también, porque sin esa posibilidad de generar la discusión o el intercambio a través de la observación de lo que el fotógrafo propone, es que esa posibilidad surge solo gracias a la fotografía, en términos visuales, ¿sí? Eso es lo que quería enfatizar. Entonces, esta zona de la exposición, que es la zona de la perspectiva sobre la ciudad moderna, nos revela una serie de cosas acerca de el estado actual de Mateo Salado como Huaca, preservada, pero también nos muestra en todo momento la perspectiva del fotógrafo y hace más palpable su motivación para ir a Mateo Salado y tomarla como núcleo de una propuesta en donde lo prehispánico está siendo presentado como un espacio que en la actualidad eh, convoca y está siendo utilizado de manera distinta. ¿Sí? Vamos a seguir el recorrido. Bueno, esto es, puedo comentar nomás, es el mismo muro visto en tres ángulos, por si acaso, ¿no? Y el muro visto desde dentro de la huaca, y al final lo van a ver desde fuera de la huaca. Al final del todo el recorrido. Es el mismo muro, pero visto del otro lado. Sí, sí. Digamos, más sorprendente en términos de Mateo Salado en la actualidad. Son todas fotografías hechas de noche durante
distintas actividades que las autoridades permiten tengan lugar en Mateo Salado. Y cuando Felipe me mostró las imágenes, este conjunto, bueno, las imágenes son muchísimas más, pero este conjunto de lo editado por él me pareció que constituía un rostro completamente inédito que valía la pena comunicar a todos los visitantes a la exposición. Entonces, Felipe, ¿podrías contarnos, porque para ti también debe haber sido una sorpresa experimentar aquello que has fotografiado en este espacio, ¿no? Sí, en realidad, a partir de que comencé a visitar la Huaca, normalmente iba de día, ¿no? Pero Mateo Salado también tiene una serie de actividades, creo que museos abiertos no es, sino conciertos en las noches o actividades de difusión en las cuales se vincula con el público y han hecho una iluminación que me pareció espectacular. Entonces ahí también creo que, bueno, primero aparte del contraste de ver en la Huaca de día y de noche, que es una, también ahí comenzó a jugar un poco la imaginación, creo que también, ¿no? Al menos en lo personal, ¿no? Me imaginaba cómo hubiera sido la Huaca con sus colores originales, obviamente que no son estos son colores más chichas, podríamos decir, pero en su momento la Huaca estuvo pintada en colores tierra, ocres, rojos, ¿no? Entonces, y gente con danzas, con conciertos, entonces me imaginaba cómo hubiera sido en su época original, en su época Ishma, con las plazas ceremoniales. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también sentir que cómo se vinculaba a la gente con la Huaca y que esta ya no es pues un monumento muerto, cerrado, sino que está viva, ¿no? Que tiene una relación con actual y que, bueno, y ahí viene ya una interrogante de cómo será el futuro. Pero bueno, este es un poco lo que quería expresar con estas tomas, ¿no? Cómo se relacionan al público y cómo cambia la Huaca día, noche y el tema del color, ¿no? Por estas fotos finalmente se decidí hacer a color el proyecto, ¿no? Claro, por supuesto, porque no hay forma que el blanco y negro justamente traduzca una emoción, si se quiere, con respecto a lo que está uno presenciando de noche en la Huaca, ¿no es cierto? Correcto. Y también otro tema que me interesó, y van a ver ahí, por ejemplo, hay una foto con larga exposición, que son unos danzantes de Puno. ¿Por qué la hice en larga exposición? Por el tema, por ejemplo, de, ya, para estar más cerca de Jorge, es, quería hacerlo más atemporal. No quería no solamente que se vean unos danzantes modernos, sino me interrogaba cómo hubiera sido una danza en el pasado, ¿no? Cómo se hubiera visto. Entonces, lo quería hacer atemporal, que podría ser alguien del pasado, alguien del presente, alguien del futuro, pero que expresar ese tema del tiempo que aparte del título que vincula la Huaca con el tiempo, con la atemporalidad, ¿no? O acá en la izquierda también el de la máscara de Paco Artambo, que son danzantes de rap que cantan en quechua y que tienen una máscara en Paco Artambo delante de una Huaca de cerca de 2000 años. Entonces, esa mezcla de culturas y de tiempos también me interesó, ¿no? Si se ponen acá al frente, esta otra imagen es una imagen que está jugando de la misma manera que la otra imagen vertical a la que nos referimos cuando estábamos en la otra sala. En esta imagen tienen ustedes aquí la consola, ¿no? La consola de sonido. Así es. Y el fondo es la huaca iluminada. Creo que no hay otra imagen que sintetice más fuertemente lo que es la experiencia de luz y sonido nocturna con las actividades que tienen lugar con respecto a la arquitectura prehispánica, que es aquello que sigue convocando, porque la razón por la que se hacen las cosas ahí es porque la Huaca está ahí y es un espacio en el que la gente puede reunirse dentro de un ámbito histórico, pero para presenciar espectáculos de distinto tipo, ¿no? Correcto, sí, sí, y además me impresionó también el juego de formas, ¿no? La parte formal ya además de un abstracto tecnológico con una huaca geométrica y cómo el futuro o presente se unían con el pasado visualmente también me interesó eso, ¿no? Claro.
Ahora quisiera que pasáramos al último espacio, y ahí sí, Felipe, creo que tú eres el que vas a expresar aquello que te llevó a hacer esta visión expandida del muro Sí, perimetral, ¿no es cierto? correcto. Pasen, por favor. Si se ponen de ese lado, va a ser sobre todo, pónganse de ese lado, por favor. ¿Sí? ¿Por dónde está Jorge? Felipe, ponte de este lado, Acá sí. estás. Sí, sí. En términos fotográficos, esta es una composición que podríamos describir como un retrato del muro perimetral de Mateo Salado, pero la naturaleza de la construcción de esta imagen extendida, que es en, ¿cuántas partes? ¿Son 10 partes? Más o menos, sí, ¿Sí? 4. Lo que hace es, nos confronta con nuevamente algo que la fotografía hace posible que veamos sin perder nuestra noción de que es un trabajo artístico. Es decir, la manera en que la fotografía está construida como una suerte de panorama extendido es una clara señal de una intención artística. Por Ok, favor. sí, ok, gracias. Bueno, un poco para ubicarnos en el espacio cuando vayan a conocer la Huaca primero, esta fue una de las partes que más me impactó de la Huaca, es el muro este que está en la avenida Tingo María, y la Huaca está acá, por si acaso, al fondo. O sea, esto ha quedado separado de la Huaca por esta avenida y está enrejada totalmente porque detrás está la ciudad, ¿no? Ha quedado como una isla, ¿no? Eso es un poco para ubicarlo, Eso es pero muy cuando... importante, Sí, sí. exacto, Esta es la Huaca, sí. ¿sí? Y esto ha quedado separado. Ahora, todo el muro que ven acá, toda la Huaca, absolutamente los 16 hectáreas, estaba rodeada por un muro de más de 5 metros de altura. Original, esto es lo que queda, ¿no? Para comenzar. Y bueno, cuando lo vi, este es el lado B del muro que han visto al otro lado, que justo les dije las tres tomas que están limpias. Esta es la parte que quedó expuesta a la ciudad. Entonces, primero me chocó mucho ver primero el lado interno que estaba limpio y hacia la ciudad todo, como lo ven, pues, ¿no? O sea, con graffiti, y me dije, pues, ¿cuál es nuestra relación con nuestro pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Y esto, bueno, y por otro lado me llamó la atención también la relación del pasado con lo que decía también, ¿no? Dice YouTube, Internet, eran anuncios, ¿no? Cómo la gente se había apropiado del muro para también eh, Publicitar. publicitar, ¿no? Entonces, más que un elemento de juicio era más que preguntar al final, por eso lo puse al final de toda la exposición, ¿no? De cuál va a ser el futuro de la Huaca. Obviamente en ese momento ya Huaca está en proceso digamos, de puesta en valor, lo que quería retratar acá, y por eso lo he hecho en varias tomas también, ¿no? No he hecho una sola toma apaisada, sino quería acercarme, alejarme para ver en los puntos de interés y dar ese tema de espacio, pero es importante dónde comienza, ¿no? Huaca está allá y termina donde ya está la ciudad también ahí pegadita a la ciudad, casi en línea, está alineada con la ciudad, Sí. ¿no? Entonces es eso, y tener esa sensación espacial del muro que realmente es muy grande, ¿no? Y que no Pues, se ve en toda su altura, si ven ahí un hueco, sí, el muro más abajo está enterrado, ¿no? claro. Pero es eso, ¿no? Y por qué no se ha borrado y por qué sigue ahí, ya son preguntas que pueden hacer cuando vayan a visitar a la Huaca, pero ahí está. Y es como un testimonio de lo que ha pasado con la Huaca, ¿no? Y Bueno, nuestra relación. también es el punto, creo yo, en donde tu pasión por la fotografía se une con tu pasión por el diseño. Ah, también, sí. Sí. Claro, Por favor, ¿podrías hablar un poco de eso? sí, por el tema de los grafitis. Por el tema no solo de los grafitis, sino la manera en que has construido. Ah, claro, o sea, acá hay una diagramación, podemos decir. Sí, que yo llamaría diseño. A mí la Sí, palabra ya, diagramación sí, me sí, sí. preocupa Ok, mucho. ok. Lo que pasa es que tengo formación de fotógrafo y de diseñador, soy diseñador. Entonces, la idea acá era diseñar una propuesta, un conjunto a partir de una sola foto y dar esa sensación de perspectivas de lejanía y de cercanía
y tener ese impacto más fuerte, ¿no? Y partirlo en escenas, ¿no? Porque son fotos individuales, no es que una sola foto le he partido. Es fotos y físicamente me he alejado y me acercado a la huaca, ¿no? Entonces, dar esa sensación de collage o de composición o de diseño, como dices, es un recurso del diseño que se utiliza bastante, ¿no? Lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar en términos de ambientación, la idea de lo envolvente cambia por completo nuestra percepción de la exposición. En la exposición nosotros nos hemos confrontado en todo momento con imágenes que nos están siendo presentadas, aisladas, y nos invitan a acercarnos o si queremos a mirarlas de lejos. Claro. Pero cuando llegamos a este punto de la exposición, en este punto el fotógrafo nos envuelve. Esa es otra vez una intención artística que es importante señalar. Cuando cuando Felipe me mostró su maqueta, yo no imaginé que este iba a ser, esta decisión de envolvernos con sus imágenes iba a ser tan potente y creo que es un final de exposición realmente muy poderoso y tal vez sea de una manera muy abierta que Felipe nos está invitando a reflexionar sobre ese título, Umbral de los Tiempos, porque lo que tenemos aquí es básicamente un muro. ¿Se dan cuenta? La fotografía misma es una superficie y la fotografía nos está presentando una división en cielo y muro. Estamos entonces, si se quiere poner así, de una manera directa confrontados con lo que es la edificación misma, por más de que hayan acercamientos y alejamientos, pero es la construcción misma y la construcción misma nos habla de una manera que tiene que ver con las texturas, con las intervenciones de los grafiteros y también con este principio casi oculto que es la huaca a este lado y la ciudad al otro. Y de pronto toda la propuesta de Felipe cobra cuerpo y se instala. Esto es composición, pero también es una instalación fotográfica. El espacio está dominado por la fotografía y el espacio está ordenado para nosotros, parados en el espacio, en relación a esta fuerza envolvente que es visual. Entonces, en esta exposición, Felipe ha planteado un documental artístico y al mismo tiempo la ha cerrado y sellado con una instalación fotográfica. Y es un logro muy concreto en esta exposición. Buenísimo. Sí, yo creo que en este momento ustedes pueden hacer las preguntas, los comentarios que deseen. Es muy importante cuando el artista está presente, justamente poder dialogar con él, ¿sí? Así es que, por favor, sin temor, pregúntenle, coméntenle lo que ustedes quieran, ¿sí? Gracias, Jorge. Disculpen, creo que mejor pasamos a la sala del costado, que es más amplia, grande, ¿no? ¿sí? Sí. Sí, allá. Está bien, está bien. La dejen caminando la gente. La huaca nos envuelve, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Gracias. Gracias por venir. Porque hace poco vi lo de José Casals. Claro, Y lo de Punchuco, también. claro, por supuesto. Pero esto ¿Comentaron algo de eso? ¿Cómo inició? no puedes, le voy a preguntar. sí, pregúntales. Que le escuchen todo. Sí, ahora sí, aquí estamos Ahí más tiene cómodos, preguntas. hay más espacio, por favor, sí. La idea de hacer esa foto por parte era mostrar el efecto ¿Perdón? La idea de esta foto de mostrarla por partes como collage era mostrar todo el lugar. O sea, aparte de mostrar todo el lugar, es crear un efecto, una sensación, ¿no?
impactar en el visitante de una manera diferente, como dice Jorge, que acá son tomas, ahí es la lectura lineal. Es muy importante dónde empieza y dónde termina Así es. también, ¿no? Y que lo puedas ver, es lineal. Sí, y envolvente, como dicen, ¿no? Como una instalación. O sea, acá son tomas, pero ahí es el muro que te encuentras totalmente casi 360, ¿no? Cuando estás en una sala como esta, las fotografías no te envuelven. Las fotografías te invitan que las mires, pero si quieres te acercas, si quieres no te acercas. A veces respondes a la invitación visual o no. Pero de pronto ahí es otra la situación, porque tú entras, el espacio es un espacio que es más reducido que y estás completamente envuelto. Pero lo que también es muy importante y quería, ese espacio es difícil de resolver en este centro Inca Garcilaso. ¿Por qué? Porque es un espacio irregular. Tiene una ventana al lado derecho que, si quieren ponerlo así, inutiliza una pared, que es la pared de la derecha. Pero la decisión de Felipe es, disculpen que insista, pero esta es una exposición que es un documental artístico, entonces tiene una intención que no es una simple intención de informar. El documental no es en la actualidad visto como información objetiva. El documental artístico es visto como el procesamiento subjetivo de un artista, fotógrafo, con respecto a algo que tiene frente a sí y que lo mueve y conmueve y lo está motivando a reflexionar, pero la reflexión tiene que ser visual, no es directamente a partir de información fáctica que se construye un documental artístico. El documental artístico se construye a través de un punto de vista que implica la postura de un artista con respecto a lo que tiene frente a sí. Pero creo que en términos de un logro artístico, con respecto a cómo mostrar todo este trabajo en una exposición, está coronado precisamente en esta sala, porque creo que cuando entramos a esa sala todos nos sentimos interpelados, ¿no? Hay algo que es muy fuerte en la decisión de presentar las imágenes así, irregularmente, si quieren. No es como un típico eh, elemento panorámico, visual, que es regular, no tiene fracturas, no tiene costuras, se ve como una suerte de diorama que nos rodea. Aquí las fracturas están presentes precisamente en la manera en que las fotografías están relacionadas unas con otras. Hay algo en la fragmentación o en el desfase de las mismas imágenes que nos está hablando acerca del presente que nos toca vivir. Y creo que en ese sentido la exposición culmina de una manera muy potente. ¿Es realmente un umbral de los tiempos? Parece ser la pregunta que nos toca responder a cada uno de nosotros en esta sala, ¿sí? Pero, Felipe, quería preguntarte, ¿con cuántas imágenes comenzaste? Disculpen, yo sigo con las preguntas, pero anímense ustedes a comentar y a preguntar también. ¿Con cuántas imágenes comenzaste? En realidad, más de 1000. En realidad, esto ha sido un proyecto que no es de ahorita, empezó prepandemia del año 2018, donde terminé casi comenzando pandemia y terminó con pandemia en 2019, y de ahí, bueno, ha venido el tema de qué hacer con él, proponerlo, construirlo, pensarlo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante fuerte porque había muchos más temas, ¿no? De seleccionar qué realmente se quería decir, qué quería decir, qué era lo que yo quería expresar, y hay mucho material que ha quedado de lado, ¿no? Pero en realidad el mensaje básico está, ¿no? Sí, yo puedo dar testimonio que nuestro común amigo Lucho Chiang nos presentó cuando Felipe estaba en 80 imágenes. Ya, bajar de 1000 a 80, se pueden ustedes imaginar el trabajo de edición que significó eso. Y claro, en conversación hemos bajado a 50 y tantas, ¿verdad? ¿Cuántas Más de tienes? 40, Más de contando 40. estos, ¿no? Sí. Un poco para complementar tu reflexión sobre el muro, que me quería decir también, aparte de, es como si el muro te hablara en diferentes
volúmenes, ¿no? Sí, Te sube la voz, te baja la voz, eso también quise expresar, ¿no? Como que te grita, después habla, ¿no? Como que va subiendo y bajando la voz. Por eso también es esa intención de cerca lejos, ¿no? Nada más. En la fotografía de huacas en el Perú se ha preferido el blanco y negro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que interesa al fotógrafo que trabaja en blanco y negro es el valor gráfico de las luces y las sombras en la imagen plana. Acuérdense siempre que una fotografía es una imagen plana, entonces las luces y las sombras son muy importantes en el resultado de una imagen. Aquí, justamente, por eso es que también la exposición es importante. Felipe está mirando la Huaca Mateo Salado a color y ha respondido en función de, como él dijo al inicio, el día y la noche. Y digamos, la Huaca como espacio sosegado en donde pasan escolares o otras personas que visitan, y de pronto la noche en donde todo se ilumina, eh, la luz eléctrica justamente permite pintar con colores distintos la Huaca. Y sí quería hacerte una pregunta. Yo sé que a muchas personas les perturba que la Huaca sea justamente espacio, por ejemplo, para que toquen grupos de música, sea em, grupos que siempre están usando instrumentos eléctricos, porque, digamos, también hay licencias en la forma en que se toca la música andina ahora, ¿no? Bueno, en realidad, los conciertos que hemos visto ahí no eran de música andina, sino de rock, pero aparte, sí, es lo que encontré. En realidad, y eso es lo que quise transmitir, ¿no? La variedad de actividades y hasta bueno, ahí hay la foto de una guitarra eléctrica con un danzante de tijeras, por ejemplo, o sea, cómo esos contrastes en un espacio prehispánico, ¿no? Entonces, que nunca se me hubiera ocurrido. Ahora, el uso que he encontrado es bastante respetuoso del espacio, ¿no? O sea, Claro, es sostenible, pero sí me interesó como una manera más pragmática en la actualidad del uso de un espacio que antes era sagrado, por decir así, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero me interesó la vida que se veía ahí, la actividad y el vínculo con la gente. Eso es lo que a mí no me había imaginado antes que podía pasar en una huaca, ¿no? Un poco, ese es lo que quería decir, claro, ¿no? claro. No sé, sí, Una pregunta, primero que nada, felicitaciones por la Gracias. mi pregunta no es artística, sino de curiosidad de otra cosa, que es, en tu trabajo de investigación, en todos estos años, ¿existen registros etnohistóricos de lo que ocurría, de verdad, en la Huaca? Mira, ¿Sabes si tenemos algún tipo de registro, como por ejemplo podemos tener el Pachacamac, bueno, no soy especialista. En base he aprendido a lo que yo he ido acompañado con los arqueólogos para el registro en todas las sesiones, porque la huaca es muy grande y te puedes perder también. Y el tema es que me iban contando, ¿no? Pero sí hay registros y es parte de lo que no ha quedado expuesto, ¿no? ¿Te acuerdas las partes que hay toda una sección que dice de todos los objetos que se han encontrado y que me han enseñado y que es como si fuera una cápsula del tiempo? También de ahí viene el tema de umbral entre los tiempos, ¿no? Es la huaca que ha sido habitada desde la época Isma hasta ahora, ¿no? De todo ha quedado registro. Entonces, encontraba, por ejemplo, aparte de alfarería, digamos, de la época Isma, Lima, Huari, textiles, ¿no? También hay un inmigrante chino de la época republicana enterrado, con su pipa, con su zapato, el zapato es impresionante, ¿no? Eh, eh, Monedas, hay una carta de amor contemporánea en un papel, un boleto a Aeroperú, o sea, es como si tuvieras una cápsula del tiempo bueno, no, ya era abrir mucho el diálogo para la exposición, está dentro de las 1000 fotos que, ¿no? Pero sí, sí hay evidencia y de ahí también un poco nació el tema del tiempo, ¿no? De cómo es esta huaca que ha sido habitada en muchos tiempos ha dejado su huella, ¿no? Y cómo la hemos tratado. Cómo tratamos nuestro pasado, cómo nos relacionamos con nuestro pasado prehispánico, ¿no? lo que es interesante de lo que acaba de decir Felipe es que nosotros debemos pensar en cultura andina,
como horizonte cultural nuestro, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, y la cultura andina es como una matriz en la cual hay horizontes y desarrollos regionales, y creo que, por ejemplo, no puede ser olvidado que en esa matriz hay una serie de desarrollos rituales que, digamos, se expandieron por todo el territorio, justamente tomando la cordillera como principal cable, si se quiere, y luego con ramificaciones, ¿sí? Entonces, lo que creo yo que es importante es pensar que, por ejemplo, de la manera en que los incas se superponen a los desarrollos en la costa, eh, deben haber habido justamente instancias compartidas en términos rituales dentro de esta matriz, que es la cultura andina. Y claro, nosotros solo podemos especular ahora, pero creo que es muy importante pensar que, dado que el Perú fue foco de civilización, perdón, disculpen, no el Perú, sino la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes fue foco de civilización. Creo que lo que hay que pensar es que en esa civilización habían muchos rasgos compartidos en todas las instancias. Eso creo que es crucial. Nosotros no debemos olvidarnos que en nuestro territorio actual y también en los países hermanos se desarrolló uno de los focos de civilización en el mundo. Eh, no sé cuántos han sido identificados, creo que como 50 tal vez, pero es importantísimo porque nuestro foco de civilización está en la matriz de la cultura andina. Claro. Sí, eso. Lima, además, otro mensaje es que Lima no solo tiene 500 años de fundación, sino más de Claro, 3000. por supuesto. Eso es lo otro. Durante mucho tiempo se nos enseñaba en el colegio que existíamos solamente desde el momento en que hay una fundación española de la ciudad, pero obviamente la ciudad tiene una historia larguísima. Y que se le ha dado un poco, un poco Sí, no, bastante la bastante la espalda espalda. a la historia anterior, ¿no? Eso. Sí, Bueno. nada, felicitaciones Felipe por la muestra, muchas gracias por la visita guiada. Y cuando me topé con el graffiti, se me vino una idea a la cabeza y me quería preguntar, ¿cuál sería su sentir respecto al destino de los grafitis en esa huaca? Les expongo esto porque lo primero que pensé es, ¿por qué no lo han limpiado? ¿Por qué no lo han quitado? Pero de ahí pensar que de acá a 200 o 300 años, esos grafitis también van a ser vestigios que son parte de la huaca a la vez. Entonces me gustaría saber qué piensan ambos desde el punto de vista del artista y del curador. Bueno, en ese punto hay una coincidencia. Para mí no tiene mucho sentido borrar ese graffiti en particular, por varios motivos. Porque dado que es una expresión contemporánea, borrar ese graffiti solamente va a invitar a que se vuelva a hacer otro. Sí, y tal vez más todavía. Entonces, que quede es justamente una huella más del tiempo en la piel de la huaca. Pero lo que quería sí reafirmar es que la presencia de ese graffiti ya está preservada eh, en la fotografía de Felipe. O sea que incluso si fueran a borrarlo, el graffiti existiría en la fotografía de Felipe, así como todos los restos de huacas de la Avenida Argentina, o que estaban a lo largo de lo que ahora es la Avenida Argentina, existen en fotografías en blanco y negro. Hay un cuantioso registro fotográfico de todo eso y es sorprendente y a veces sobrecogedor, porque sí, son muros de 5 o 6 metros que no eran simplemente paños aislados, sino que formaban a veces hasta esquinas y todo se lo trajeron abajo.
sea, Y todo era un sistema, como dijiste sí, tú. O sí. sea, no era huaca por aquí, huaca por allá. No, Ahorita, David, sino, por ejemplo, en la primera sala van a ver un muro alto donde ese era el camino a Inca o la Capangñán, y Capañán, que iba a claro. Samaranga, Avenida Argentina, todo Sí, está conectado, ¿no? David, hola. Gracias, David. Yo quería hacer una pregunta con respecto a tu proyecto anterior, Urbano, que también se expuso, y que hubo unas imágenes en blanco y negro y acaba presentando sobre esta infraestructura a color. ¿Qué tanto se enlaza ambos proyectos o son dos proyectos diferentes y de qué manera te han construido a ti como persona? De hecho, que siento que eso es un lugar que tiene mucho misticismo y hay una energía, ¿no? ¿Cómo ha logrado influir en ti también de manera en energía en usted como persona? ¿Ha logrado transmitir en las imágenes? ¿Ha logrado? Perfecto, gracias, David. Bueno, un poco lo comentamos antes, pero originalmente, bueno, primero el proyecto de Pasajes Urbanos, cómo se relaciona acá, los que no lo habían visto, Pasajes Urbanos es un documental también sobre el tema del transporte urbano en Lima en los años 80. Fue el primer trabajo que hice cuando estudiaba, además. Entonces, digamos que qué relación tiene con esto, es un documental artístico. Un documental artístico, definitivamente, ¿no? bueno, el otro también, solamente que vamos a hablar de este porque el otro no claro, lo pueden ver. pero Sí. digamos que ambos son, y por qué decidí a color acá es un poco lo que comenté antes. Me costó porque yo me expreso también, me gusta el blanco y negro, pero quería, al encontrar el tema, vi que más se transmitía, era más por el blanco, por el color, ¿no? O sea, era más coherente. Esto se hubiera perdido si lo hubiera hecho en blanco y negro. El contraste día-noche, lo que hemos estado conversando ahorita, o sea que el tema fue el que mandó a que decida a que lo haga en color, ¿no? O sea, es eso. No sé si... Creo que es importante también pensar que incluso, a ver, voy a regresar un poquito, el blanco y negro ha sido durante la mayor parte de la historia de la fotografía del siglo XX la expresión artística reconocida, el blanco y negro en fotografía. Entonces, el cambio se ha dado en los últimos 45 años, que es poco tiempo, si ustedes lo piensan bien, y sobre todo porque comenzó muy lentamente. El color estaba asociado con la publicidad, todo lo que era fotografía comercial, desde que aparece. Eh, bueno, el, el punto es el siguiente. El blanco y negro, por ejemplo, eh, busca una belleza formal a partir precisamente de las luces y las sombras. Eh, y esa belleza formal muchas veces eh, escamotea contenidos que son informativos, precisamente porque la intención es otra. La intención es, si se quiere, definir gráficamente algo que existe en la realidad, pero esa definición gráfica tiene que ser sobre el plano, porque la fotografía es bidimensional, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de situaciones en las que, por ejemplo, no solo la textura es interesante, porque la textura en blanco y negro es fascinante, pero la textura a color es de otro orden, porque la textura a color muchas veces, no diría solo muchas veces, sino casi siempre nos permite reconocer distintos materiales, no está unificada. Esa no unificación a muchas personas no les gusta, es verdad. Hay muchos fotógrafos que persisten en el blanco y negro, pero creo que en el caso de Felipe, eh, él está respondiendo a un estímulo visual sin prejuicios, porque haber dejado el blanco y negro ya implica ponerse a disposición. Aunque haya costado, implica ponerse a disposición. Y creo que ese es el paso principal también de un fotógrafo contemporáneo con respecto a algo que tiene ante sí. Es decir, si el fotógrafo o la fotógrafa no se ponen a disposición de aquello que está interpelándolos a ellos no van a poder comunicarnos luego y también tocarnos a partir de lo que hayan logrado como imágenes.
Entonces es muy importante pensar que justamente en la mirada desprejuiciada a la que llegó Felipe, se puso a disposición de Mateo Salado y comenzó él su propio diálogo con el monumento, o lo que queda de él. Eso. Y el color, justamente, ya liberado de sus prejuicios, el color se presentó como la opción clave para mostrar lo que es Mateo Salado actualmente en toda su amplitud. Porque incluso, y quería señalarles una cosa, por ejemplo, es muy importante la relación de los restos arqueológicos en la Huaca con el cielo. Entonces, por ejemplo, el cielo nocturno se ve transformado por la luz que está emanando de los reflectores y lo que se está usando para iluminar la Huaca de noche. Eso está también iluminando el cielo está transformándose. Y cuando vemos en el panorama fragmentado aquí atrás, el cielo azul nos está también hablando de un momento específico en el que Felipe quiere fotografiar para que el cielo justamente contraste con las tierras de la Huaca. Y el azul del cielo, ¿en qué fecha fotografiaste esto? En diciembre. En diciembre. Claro, del 2019. Ok. Hay eso también. El color permite otro tipo de contrastes y otro tipo de visualidad, si se quiere. Eso. Claro. Y también para completar el contraste de las primeras salas o las últimas de los colores tierra con la noche, que es una explosión. Ese contraste también hubiera quedado plano, ¿no? Sí. El reto al fotógrafo artista que trabaja con el color es llegar a su propio color. Y creo que somos testigos de que en esta exposición Felipe está en un camino que ha empezado con el pie derecho en el trabajo a color. Gracias. Sí. ¿En qué momento el artista, en tu caso el fotógrafo, decide un proyecto fotográfico? O sea, ¿cómo decides tú que es la Huaca Puyana lo que voy a generar? ¿O se convierte en un proyecto? O Mateo Salado, como en ese caso. Salado, ¿no? O sea, ¿en qué momento es Mateo Salado y no la Huaca o un cementerio? Sí, ok. Y en qué momento también dices, ok, ya tengo suficiente material como para mostrarlo. Ok. ¿Qué situaciones se dan? Sí, bueno, normalmente el tipo de temas que abordo es tema urbano, normalmente. Me gusta el paisaje también cuando viajo, pero y constantemente me estoy movilizando, ¿no? Muchos dicen que los fotógrafos debemos usar bastante los zapatos. Entonces, me encontré un día con una visita totalmente inopinada a un evento en una huaca, en donde hubo esa explosión de público y me interesó el tema, pero no como para fotografiarlo ese día y como fotos aisladas, sino me interesó como tema para desarrollar. Y ahí es que comencé a visitar diversas huacas y encontré encontré un tema amplio como para desarrollar un proyecto, ¿no? Porque es un proyecto fotográfico, no son fotos aisladas, sino es un proyecto de largo aliento fotográfico. Por ahí vino el interés, ¿no? O sea, fui visitando, viendo, me llamó la atención el tema de huacas, le vi posibilidades y hasta que encontré esta y aquí me quedé, ¿no? La segunda, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué momento decides mostrarla? ¿No? Dices, ya tengo suficiente material como para mostrar. En realidad tenía que poner la fecha de fin. A todo hay que ponerle una fecha de fin porque si no seguiríamos, ¿no? Es más, estoy trabajando todavía el tema de huacas con otras huacas, me interesa. En un momento cambiaré, pero ya otra perspectiva, ¿no? Pero este proyecto, aparte de las circunstancias de la pandemia que lo cortó, ya yo había decidido que más o menos ya tenía suficiente material como para revisar y comenzar a exhibirlo, ¿no? Llega un momento que tú dices ya, aquí, ¿no? Si ya uno quiere mostrarlo, tiene que ponerle fin y comenzar a la etapa de revisión, creo, ¿no? A veces tiene que ponerle fin presentando el trabajo a ver qué opinan, por ejemplo, el director de una galería o de un espacio de exhibición. Como un portafolio, ¿no? Como un portafolio, sí. Porque muchas veces, si, por ejemplo, como es el caso aquí,
a la persona encargada le interesa la fotografía, va a haber una opinión, un retorno que va a definir si el proyecto debe ser trabajado a más profundidad o en otra línea dentro de lo que está en el portafolio, o si ya está listo para exhibir, ¿no? Muchas veces las opiniones externas también ayudan. Hola. Gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto llegas por a esa romperse en la cabeza de elegir el tema correcto? Porque imagino, como vas a mencionar en un momento, salir del blanco y negro, entrar a color, hay un desfase literalmente de persona ahí el proyecto, pero el tema exactamente, porque creo que normalmente cuando estás fotografiando, los temas van a ir apareciendo, pero ¿cuál es el momento exacto? Digo, creo que este es el tema exacto o el tema preciso para darle un punto de vista. Conociendo el lugar. O sea, digamos, no es que un día llegué a la Huaca, la vi y dije, este es el tema, sino he ido constantemente varios días, he escuchado los guías, comencé primero escuchando las historias y viendo lo que encontré. Ahí es donde dije, acá hay un tema como para desarrollar y ya, bueno, ya aparte ya hice toda una gestión con el Ministerio de Cultura que apoyó bastante en el tema de acceso, porque yo acá he tenido acceso a partes que no se puede tener acceso a una visita normal, digamos, ¿no? Al público en general. Pero ahí es donde dije, acá hay bastante, me interesó la historia que veía y ahí decidí tomarlo para proyecto, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Ir constantemente, empaparme el tema un poco, me interesa, me quedo, ¿no? Y ahí vino el... Y también con los arqueólogos, ¿no? Claro, ya con los arqueólogos en una segunda instancia, pero generalmente ya los guías son bastante documentados y te dan idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese muro que les conté, la Mancha Blanca, me lo contó un guía, no un arqueólogo, ¿no? Lo que yo pregunté. Y hagan lo mismo, yo los invito a que visiten la Huaca, porque si no, pues la idea de esto es un poco también que conozcan el pasado prehispánico, ¿no? Pero esa fue mi sensación, ¿no? Me llamó mucho la atención, acá hay cosas para contar, ¿no? Dije, y ahí ya pude profundizar el conocimiento con el apoyo del director de la Huaca, del equipo que lo conforma y del ministerio, ¿no? Y ahí a la mitad ya hay blanco y negro, color, todo ya lo hemos visto. No sé si hay alguna pregunta más. Pero a veces también los temas eligen. Es decir, a veces, ¿no? Es verdad. En realidad, la disposición tiene que estar ahí. O sea, si te acercas a algo, muchas veces tienes que bajar una barrera, porque sí, en nuestra sensibilidad muchas veces está como enfrascada en nosotros mismos. De manera que cuando tú te acercas a algo, tú puedes muchas veces saber si estás bajando tus barreras o no. Y hay situaciones en las que lo que te sale al encuentro te desnuda. Y eso es cuando sabes que eso es lo que tienes que hacer. Y a veces es inmediato. Sí. Eso. Gracias. Creo que ya estamos. Sí. Yo creo que sí. Sí. Si no hay más comentarios o preguntas, yo quisiera agradecerles a todos por haber venido. Creo que ha sido una ocasión de intercambio muy interesante y sobre todo creo que la oportunidad de que ustedes hayan podido escuchar a Felipe y hacerle preguntas y comentar ha sido fructífera. Así es que muchas gracias a todos y bueno, primero quería agradecer la asistencia a todos ustedes, las preguntas, la compañía, a ti Jorge por esta conversación acompañada y por supuesto a Luis, que es nuestro amigo en común que está acá, el ojo que está en la cabeza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Una foto, ¿no? Sí, un poquito. Una foto, por favor, acá. Si sí, por favor. ¿Dónde sería? ¿Acá? Acá, sí, en esta sala.